Domingo 27 de junio. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo parece perdido y no vemos la solución, podemos confiar plenamente en el favor de Dios. Él está por nosotros. En efecto, Romanos 8:31 dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy día vamos a hablar sobre gracia de Dios, pero hay una condición, es por fe para que sea por gracia. Pero antes vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que vamos a estar expuestos a tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente a tu trono de gracia para recibir misericordia y alcanzar la gracia para el socorro oportuno. Este es el tiempo en que necesitamos de tu socorro. Este es el tiempo que venimos a suplicarte, Señor, que guardes nuestras vidas, Señor, que pongas orden sobre nuestra nación y que todos podamos volver nuestros ojos hacia ti, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Entonces es por fe para que sea por gracia. Y vamos a ver que el pueblo de Dios caminó en la gracia de Dios. Porque desde la salida de Egipto, que la encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 37 hacia adelante, Dios manifestó su favor a pesar de las murmuraciones, a pesar de las protestas, a pesar de los altercados y reclamos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que comenzó a caminar por el desierto, a Dios y a Moisés. La gracia de Dios estaba ahí, hasta que recibieron la ley. Y puedo poner entre paréntesis, y hubo muerte. Y es que, como nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el concilio de Jerusalén, el primer concilio que hubo de la iglesia de Jesucristo, Pedro habló a favor de los gentiles y de cómo se manifestó la gracia de Dios en ellos. En Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, vamos a leer para que tengamos el contexto. Dice, pero por la gracia de Dios, perdón, esa no es la cita, primera es Hechos capítulo 15, versículo 10. Vamos a ir a la palabra. Hechos 15, versículo 10 y 11. Les decía que están en el primer concilio en Jerusalén, ¿no? Entonces, podemos leer desde el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, o sea, es necesario cumplir con la ley, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Los gentiles somos nosotros, hermanos. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces ya en el Concilio de Jerusalén se revela que Dios no hace acepción de personas. Y el apóstol Pablo también reveló que por Jesucristo recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y eso lo encontramos en Romanos 1:5. Pero comenzamos diciendo que la condición para vivir en la gracia de Dios, para gozar de la gracia de Dios, es que tenemos que tener fe. Fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Y eso es lo que dice precisamente Romanos 4:16. Romanos 4:16. Y vamos a la palabra, siempre todos con su Biblia abierta en la cita, Romanos 4:16, y dice la palabra: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como sabemos todos, hermanos, la promesa fue hecha a Abraham. Y es interesante cuando en el versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. La ley es posterior. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces es por fe para que sea por gracia. Entonces, yo no puedo vivir en la gracia de Dios si es que no creo en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, como ya lo hemos visto, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Entonces, creo que queda claro que nosotros tenemos que, el justo por la fe vivirá, es lo que vimos el domingo pasado. Y en este tiempo nosotros necesitamos saber que la gracia de Dios está disponible para todos. Pero es por gracia es por fe, para que sea por gracia. Bien, hermanos. Entonces, por nuestra fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz, tenemos entrada al favor de Dios y estamos firmes. Romanos capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? No es otra cosa que el favor inmerecido de Dios. Por eso que comenzamos diciendo en Romanos 8:31 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Y eso es la gracia de Dios. Y está disponible para todos, hermanos. Algunos creen que es una nueva doctrina, pero ya hemos visto que el pueblo de Dios caminó en la gracia de Dios hasta que ellos dijeron: todo lo que nos diga Dios, lo vamos a hacer, ¿no? Y Dios les dio los mandamientos y les dio la ley, y la gracia de Dios llegó hasta ese punto, porque ahora ellos tenían que vivir por la ley. Entonces, una pregunta: ¿queremos vivir por la ley, por las obras de la ley, o queremos vivir por la gracia de Dios? ¿O queremos vivir por la obra perfecta y acabada de Jesucristo en la cruz?
que expresa la gracia de Dios? La respuesta a cada uno se la va a dar. Y en estos tiempos malos, hermanos, en los que la maldad del hombre está llegando a límites insoportables, la gracia de Dios sigue disponible para todos, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:20, cuando dice la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, el fin de la ley era señalar el pecado del hombre. No era para salvación. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia va a ser mayor. Y tenemos que no solamente conocer, sino tenemos que estar expuestos a su gracia. Tenemos que vivir por la gracia de Dios. Entonces, pero hay algo que los cristianos tenemos que tener bien claro en nuestras vidas. Lo que nos dice Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, la ley fue dada al pueblo de Israel. Y podemos volver otra vez a Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿no es cierto? Pero la gracia, o sea, estamos hablando de Moisés, Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Nuevo Testamento. Entonces, por eso que dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos quieren vivir bajo la ley por desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no? La ley te pide cosas, la ley te impone cosas. La gracia te da. Y podemos seguir avanzando en este conocimiento. Pero yo me pregunto, si hay un versículo que grafique perfectamente lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas, ese versículo es 1 Corintios capítulo 15. Versículo 10. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y miren qué es lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces también nuestra predicación tiene que estar llena de la gracia de Dios, porque no es nuestra obra, es la obra del Señor. Siempre lo decimos. Y aquí cabe una reflexión para todos, que tenemos que estar bien claros, porque es algo que tenemos que conocer perfectamente. No podemos estar al mismo tiempo con la ley y con Cristo como dos medios para ser justificados por Dios. Un medio excluye al otro y no hay mejor forma de explicar esta verdad de Dios si no es a través de la palabra de Dios. Parece obvio, pero algunos enseñan cosas que les parece. Nosotros compartimos solo la palabra de Dios. Gálatas 2:16. Miren qué es lo que dice la palabra. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Determinante, hermanos. Y en el versículo 21 del mismo capítulo vemos que dice el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Miren, tan directo, tan determinante esta verdad que expresa el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, la salvación, la justificación, entonces por demás murió Cristo. Y sabemos todos y creemos todos que Jesucristo murió por ti y por mí para que con su muerte nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y podemos seguir viendo algo más sobre esta verdad. Gálatas 3:10 al 12. Dice la palabra: porque todos los que dependen de las obras de la ley, hemos vivido esa condición, ¿no? Tengo que hacer, tengo que dar, tengo que orar, y eso es ley, hermanos. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios, creyendo que nuestra fe agrada realmente a Dios. Lo hacemos libre y voluntariamente. Pero miren qué es lo que dice. Entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si tú quieres vivir por la ley, tienes que cumplir toda la ley. Y eso es imposible, hermanos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que hemos visto el domingo pasado. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si estás pensando, o si alguna vez pensaste en cumplir todos los mandamientos, no lo vas a poder. No vas a poder, simplemente no vas a poder cumplir toda la ley. Por eso que Dios envió a su único Hijo, y con él vino la gracia y la verdad. Ahora, quien rechaza la gracia se separa de Cristo, hermanos. Así, de contundente, de claro. Quien rechaza la gracia se separa de Cristo. De Cristo os desligasteis, Gálatas 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, es importante que nosotros tenemos la mayor cantidad de las citas que hemos visto hoy día están en Romanos y en Gálatas. Revisemos, estudiemos, escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque en ella está la verdad de Dios. Muchas veces nos ponemos a escuchar a predicadores, a conferencistas, pero seamos diligentes, nosotros hagamos un estudio serio, responsable de la palabra de Dios. Y no solamente un estudio, sino que meditemos en esta palabra y pongámoslas por obra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque este ha sido un tiempo precioso. Gracias, Señor. Nos quedamos con tu palabra cuando tú dices: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Te damos gracias por Abraham, el Padre de la fe, porque él creyó y su fe le fue contada por justicia. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, papito, por tu gracia. Estos días de la semana que ha pasado, hemos visto
que tu mano misericordiosa ha estado sobre muchos hermanos nuestros. Tu gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Y hoy, en este domingo 27 de junio, te pedimos por nuestra nación. Señor, que tu gracia se manifieste en esta nación, en este país, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada joven. Y que podamos salir, Señor, de esta situación. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que saques a la luz todo lo que está en la oscuridad, en las tinieblas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo de paz, de tranquilidad, y meditemos en esta palabra. Y nos vemos en el siguiente mensaje.